días, buenas noches, buen fin de semana, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este universo de Madcast. Si usted va caminando por la calle, está caminando de pronto de la mano con su novia, está comiendo palomitas de maíz, dándole de comer a las palomas, no sé, está con el vuelo del águila también, por ahí, por los farallones. Y siente que alguien lo observa, siente que tiene unos ojos sobre su nuca. Se voltea y se da cuenta que tiene un puntito láser sobre su frente. Usted está en lo correcto, usted está en punto de mira. Bueno, muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a este programa en donde no creemos en la inclusión. Nada, mentiras. Aquí sí creemos en la inclusión, por supuesto que sí, pero en la buena inclusión, no en la inclusión falsa ahí de letrica, sino en la de verdad, en la de verdad. Creemos en la inclusión que da el hecho de lo que puedes hacer como ser humano para mejorar la sociedad. Y precisamente hoy tenemos un tema buenísimo que si fuera yo inteligente artificial no tendría el problema que tengo en este momento con el micrófono, que se me salió el, el trípode, la base. Estoy luchando aquí para sostenerlo. Bueno, muy bien, aquí lo sigo sosteniendo a mano. Y le damos la bienvenida a nuestros dos panelistas protagonistas del día de hoy. Como siempre, nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero. Ustedes saben que es un escritor insigne ya de la editorial Rincón del Lector. También es un catedrático teológico y además de eso, tiene su columna que es muy visitada por muchas personas. Figura pública de Popayán. Me lo confirmaron hace poco. Tiene fans. Y tenemos nada más y nada menos que otro personaje igualmente importante. Carne de su carne, sangre de su carne, huesos de sus huesos. Nuestro querido Francisco Forero, que nos acompaña hoy, que es un experto en inteligencia artificial. Pero las flores, yo voy a permitirle que sea a Álvaro, que es un honor para él y siempre es un gustazo hacerlo. Voy a dejar que él termine de hacer la presentación de este joven muchacho que indudablemente es el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial con él. Es un experto y además de eso, pues es el futuro, ¿no? De lo que nos espera a nosotros, los dinosaurios que todavía soñamos con el Atari. Álvaro, bienvenido. Francisco, bienvenidos. Denle Muchas nomás. gracias, Ignacio. Bueno, sí, Ignacio, muchas gracias. Gracias, Francisco, mi hijo, por estar aquí presente con nosotros esta noche y sobre todo trayendo un tema que es un tema muy joven. O sea, lo podemos utilizar todos, aprender a utilizar todos. De hecho, es parte del futuro, lo que se viene, lo que nos toca, pero son los jóvenes los que tienen un mayor conocimiento y acervo sobre este tema. Entonces, pues, sin más recovecos y cosas, vamos a darle paso al ingeniero en automática industrial, Francisco Forero. Nos trae el interesante tema de la inteligencia artificial, tan de moda y tan mencionado porque es una avalancha de información. Yo creo que en el último mes toda está llena, las redes sociales y la internet hablando sobre la inteligencia artificial, y desde luego han salido al ruedo mitos y cosas buenas y malas respecto a esto, como que la inteligencia artificial nos va a destruir como humanidad, que hay que controlarla, que bueno, una cantidad de cosas. Las personajes como Elon Musk, que ha salido a decir que la inteligencia artificial debe ser regulada para que no atropelle la humanidad. Entonces, ¿cómo es esto, Francisco? Iniciemos. Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenas noches y a otros lugares que nos estén viendo. Mi nombre es Francisco Forero.
soy ingeniero en automática industrial, investigador en desarrollo tecnológico de la Universidad del Cauca. Para mí es un gusto estar aquí presente de nuevo porque ya habíamos estado en ocasiones anteriores tratando temas polémicos, que a ustedes les encanta tratar temas polémicos y siempre me traen cuando hay temas polémicos. Entonces, pues aquí estoy de nuevo, feliz de poder Así no solamente es. compartir con ustedes este espacio, sino también de precisamente poder aclarar este camino, todo este ambiente relacionado con la inteligencia pues artificial. ¿Cuál fue el último tema complicado que tratamos contigo? ¿Cuál fue? Me acuerdo que tratamos un tema relacionado con las multicuentas, los bots que Ah, se sí, señor. encuentran en las redes sociales, Sí, señor. Sí, bastante polémico sobre cómo porque... funcionan. Sí, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo bastante controversial ese tema. Pero eh, bueno, en este caso es un tema que si bien trae polémica, es un tema súper interesante que tiene que ver precisamente no solo con el futuro de lo que se viene, porque pues en algún momento ya será de cotidianidad, sino con el presente, porque la inteligencia artificial es algo que hace parte de nuestra vida desde hace mucho rato. Lo que pasa es que, bueno, algunas personas de pronto no se han dado cuenta o no han todavía aterrizado en la idea de que pues es una cosa que ya es común, ya es cotidiana. Bien, pues yo vivo admirado de la inteligencia artificial, sobre todo de los últimos aplicativos que están saliendo, ¿no? Y también asustado, porque hay cosas que me preocupan mucho. El otro día estuve revisando YouTube y hay canales ya de YouTube en donde los videos son hechos por inteligencia artificial. Son encargados, los videos son ejecutados por una inteligencia artificial, el texto redactado por una inteligencia artificial y locutado también por una inteligencia artificial. Maravilloso, me encanta eso. Sí, sí. Claro, desgraciado, que tú no vives de esto. En cambio, que... Yo vivo del desarrollo de esas inteligencias Por eso, artificiales. a ti te encanta, pero estamos sacando fuera de poco. Bueno, no, no mentiras. A mí me parece muy interesante el tema. Porque, claro, una persona se sienta frente a estas tres herramientas de inteligencia artificial y comienza a hacer lo que tiene que hacer, a generar el concepto y a partir de ese concepto, pues la inteligencia artificial depura en el detalle técnico y produce lo que tiene que producir y finalmente pues está el producto audiovisual. Ahora, ¿qué tan buen producto es? Bueno, se nota que es hecho como a los trancazos, ¿no? Un poco, pero no deja de cumplir su propósito de información. Eso Eh, también depende mucho, recordemos, bueno, no recordemos, sino tengamos en cuenta que la inteligencia artificial no se maneja por sí sola también, depende mucho de qué entradas le des tú, de qué requieras tú y qué salidas utilices. Entonces, a la final, intervención humana siempre va a haber. Entonces, las personas que hayan subido esos videos, pues seguramente también son creadores de contenido relativamente mediocres, entonces no, Correcto, pues el correcto, resultado de la correcto, inteligencia sí. artificial no va a ser el mejor. Claro, Y no solamente eso, porque, a ver, están las personas que lo utilizan, están las personas que le temen y están las personas que se aprovechan de todo lo que está ocurriendo a través de la inteligencia artificial, ya sea para utilizarla para su beneficio o para crear contenido a través de, que pues es el caso, por ejemplo, del auge actual que hay de creadores de contenido, youtubers y streamers en Twitch de España, México, bueno, todas partes del mundo, utilizando en vivo inteligencia artificiales, viendo a ver cómo funciona y reaccionando a sus resultados que en muchas ocasiones sí pueden ser aterradores, pero lo que sí es seguro es que son alucinantes, son espectaculares. Entonces, como es el caso, por ejemplo, de un creador de contenido español relacionado con el tema de la producción musical y la música, que se ah, llama Soundtrack. No sí, sé si lo han visto, sí, sí, Soundtrack. sí, sí, Y claro. él, pues, subió un video hace un par de semanas sobre literalmente componiendo una canción utilizando una inteligencia artificial que es bastante conocida, que vamos a hablar más adelante de ella, que se llama ChatGPT. Utilizó ChatGPT para componer una canción basada en el estilo de una banda de rock metal alemana que se llama Rammstein. Sí, sí, sí. Y dentro del video, pues utiliza la inteligencia artificial, ella le entrega una letra, obviamente con composición musical y una armonía. Y el productor, el soundtrack, pues se pone a sacar en la guitarra y en la voz y a grabar esa canción que fue compuesta por una inteligencia artificial basado en el estilo de música de Rammstein, la banda de metal alemana. Y Sí. el resultado es alucinante, es una locura
cómo suena, porque además es una canción en español, ¿no? Porque obviamente la inteligencia artificial la compuso en español, obviamente la puede hacer en cualquier idioma, pero lo compuso en español y es una locura. Bien, pues a mí me parece que para comenzar a adentrarnos en esto, querido Álvaro, tú que tienes una cara hoy de muy inteligente artificial, no mentiras, eso es los políticos, eso no, eso tú no, tú estás aquí, tú eres real. ¿Qué te parece si comenzamos, Álvaro, si me lo permites, por preguntarle, pues a lo niño, ¿no? A la escuela. Aquí que digamos que se sentó cualquier ignorante acá el viernes, solo para ignorar. Ah, y eso me hace acordar de una cosa. Hoy, después de este podcast, se estrena un nuevo podcast aquí en Madcast que se llama... uy, me acabo de corchar yo solo, ¿no le digo? Por no tener preparado el tema. Eh, ay, me va a matar Mónica, por Dios. Uy, ya les digo. Me va a matar Mónica. Me mató. Es que ese report, pero este se me olvidó ya está. Moaxis Report. ¿Eh? Se estrena Moaxis Report con medicamentos huérfanos. Después de este podcast se estrena un video que no se lo pueden perder. Moaxis Report llega aquí. Gracias por el spoiler. Llega aquí a Madcast. También para estar a mano, pues entonces le vamos a decir también a las personas que pueden encontrar los libros de Álvaro de Jesús Parero aquí abajo en el enlace para que también los compren y vayan a Amazon. Habiendo salido de los compromisos semicomerciales, entonces, ¿qué tal, Álvaro, si comenzamos por preguntarle a Francisco qué, y discúlpeme la palabra, cojones es la inteligencia artificial? Perfecto. Bueno, pues, también quería hacer un comentario, antes de responder la pregunta, quería hacer un comentario respecto al comentario inicial que hizo mi papá sobre las declaraciones de Elon Musk. Bueno, aparte de todo lo que ha venido ocurriendo, porque no solamente hay un desarrollo supremamente acelerado en temas de inteligencia artificial, sino que cada semana, cada día están ocurriendo cosas polémicas respecto a la inteligencia artificial. Bueno, realmente las declaraciones en resumidas cuentas de la que hizo Elon Musk, que pues se puede buscar la entrevista que que hizo pues en YouTube, se puede buscar toda la entrevista, es básicamente que más que regularlas, es detener su desarrollo por aproximadamente 6 meses para revisar más a profundidad qué es lo que está ocurriendo y los peligros potenciales que pueda tener. Claro. Obviamente, pues es una declaración bastante controversial viniendo de una persona como Elon Musk. Muchas personas tienen la idea de que Elon Musk es una especie de Iron Man, de genio tecnológico, y no es exactamente. A mí me Elon parece Musk, más que un si, Lex Luthor, la verdad. más que un Lex Luthor o un personaje de ficción, Elon Musk, al igual que Bill Gates, al igual que Steve Jobs, al igual que, ¿cómo se llama este? Mark Zuckerberg, son hombres de negocios, son hombres supremamente poderosos y hombres de negocios puntualmente en el área pues de las tecnologías, del internet, del desarrollo tecnológico, al igual que Jeff Bezos, son hombres de negocios. Entonces, el punto de vista que tengan ellos o la opinión de ellos, hay que tener en cuenta que siempre es desde el punto de vista de un empresario megamillonario, pero finalmente un empresario, no es un genio tecnológico, no es un semidios, no es un personaje de ficción, es solamente una persona que sabe muchísimo de negocios, sabe muy bien cómo funciona la economía y sobre todo la economía relacionada con las tecnologías. Entonces, no hay que como tomar su palabra como palabra de Dios primero. Y segundo, pues bueno, también han venido ocurriendo cosas controversiales respecto a ese tema también, que bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Ahora sí, Exacto. Me respondiendo. recuerdan, porque tengo unas preguntas relacionadas con eso que acabas último de decir. Adelante. Vale. Entonces, bueno, respondiendo concretamente, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una tecnología de desarrollo en el área de programación, ¿de acuerdo? Principalmente en el área de programación, que tiene aplicaciones muy diversas y en ocasiones muy concretas, ¿de acuerdo? Por lo general, la inteligencia difusa o fuzzy logic y las redes neuronales, ¿de acuerdo? Un ejemplo de redes neuronales súper cotidiano es YouTube. Ok, YouTube, la plataforma YouTube funciona a través de una inteligencia artificial, concretamente a través de una red neuronal ok. diseñada específicamente para pues su operabilidad. Vale, Francisco, te voy a pedir el favor que las repitas nuevamente las tres porque tenemos muchos oyentes ya de una edad avanzada, ¿no?
en Listo, este va de nuevo. podcast que tienen Voy a explicar a... tienen 30 o más años y seguramente Bueno, están... Entonces, por favor, listo, Gracias. listo. sí, Va de nuevo, va de va nuevo. de Igual voy a nuevo. explicar cada una a grandes rasgos en términos simples, pero es Muchas gracias. principalmente tres ramas. Evidentemente cada rama es supremamente compleja en su área concreta, pero las principales son tres. Algoritmos genéticos o algoritmos evolutivos, lógica difusa, y la tercera es las redes neuronales. Entonces, en general, la inteligencia artificial son algoritmos que precisamente tienen la capacidad o se les dota de la capacidad de tener comportamientos similares a los de un ser vivo, a los de un ser biológico, capacidades de razonar, de tomar decisiones o de aprender similar a como lo hace un ser vivo. ¿De acuerdo? De acuerdo. 10-4. Entendido. ¿Entendimos, Álvaro? Sí. ¿Te tomaste las vitaminas hoy? A ver, Sí, sí. en cierta manera, la inteligencia artificial lo que hace es dotar, bueno, no es estricta la palabra, bueno, no es tan técnica, pero sí se puede decir que es prácticamente dotar de conciencia a una máquina. Ok. No es tan estricta porque si llega, no sé, alguien que tenga un doctorado o una maestría en inteligencia artificial, me decir, hey, cuidado, no es exactamente, vale, pero es una manera de expresarlo, es la capacidad de dotar de conciencia a una máquina. Porque entendemos que al tener conciencia, disculpa Álvaro, entendemos que al entender conciencia puede reaccionar por sí sola a los cuestionamientos. Más que reaccionar por sí sola, puede imitar o simular el comportamiento o la toma de decisiones de una conciencia viva. Entonces, esa conciencia sería una simulación de conciencia. Una simulación de un comportamiento asociado a la conciencia humana o a la conciencia de un cerebro. Ahora, si nos ponemos a hablar de la conciencia de la vida, bueno, eso ya es un debate filosófico que es sumamente complejo, que la verdad, a la fecha, 2023, como estamos con él, con todo, y que está Elon Musk, y que está Jeff Bezos, y que está Bill Gates, no se ha resuelto. Sí, no, se ha resuelto. Ese es un tema además para los sábados en otro programa de tu padre. Álvaro, por favor, que te interrumpí. Sí, es que a mí me queda algo. Cuando hablamos de algoritmos genéticos, en toda esa explicación que nos diste hace un momento, ¿cómo encaja eso de genéticos? Vale, resulta que... No quiero entender, perdona, no quiero entenderlo solamente como que por el hecho de poder tomar decisiones o paralelos con un ser vivo. ¿Cómo es eso de genético? Explíquenos. Vale. Bueno, resulta que muchos de los eventos cotidianos que se presentan en nuestra vida se pueden modelar matemáticamente, se pueden expresar con ecuaciones matemáticas o sistemas matemáticos, sistemas numéricos, ¿de acuerdo? La genética es una ciencia que existe desde hace muchísimo tiempo y el padre de la genética se puede decir que es Charles Darwin, ¿de acuerdo? Con su texto El origen de las especies. Es un texto bastante controversial también, pero supremamente interesante, en el que explica cómo evolucionan las especies. Explica el origen de la raza humana, explica el origen no solamente de la raza humana, sino de un montón de especies vivas. Y bueno, después de eso vino otro científico que justamente ahora se me fue el nombre de él. Varios cientos de años después y comenzó a hacer experimentos ya más concretos relacionados con la genética utilizando arvejas, empezó a tomar experimentos. ¿Qué pasa? Que a través de esos experimentos y basado en el método científico pudo parametrizar cómo funciona la genética. Y resulta que, bueno, los ingenieros no se quedaron quietos, la ciencia no se quedó quieta y dijo, bueno, ¿qué tal si utilizamos esa parametrización que existe de la genética y de la evolución y la utilizamos en un algoritmo para que un programa sea capaz de aprender y de mejorar? ¿De acuerdo? Por eso se le conoce como algoritmos evolutivos. ¿En qué se basa en los algoritmos evolutivos? Yo ahora que tengo
una definición simple. Son métodos heurísticos aproximados, diseñados para resolver problemas de optimización combinatoria basada en poblaciones. Aquí yo sé que estamos hablando de palabras supremamente complejas, pero quedémonos con la última frase. Basadas en poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Y les voy a dar un ejemplo concreto que de hecho recuerdo muy bien de las clases que tuve relacionadas con los algoritmos evolutivos que nos dio pues el profesor de ese entonces, y es un ejemplo, una aplicación muy concreta que fue, bueno, en la NASA, que es una de las agencias espaciales que existen aquí pues en la Tierra, en nuestro planeta. Necesitaban diseñar una antenita, ¿sí? Que tuviera la capacidad de captar cierta frecuencia, cierta señal con cierta frecuencia y cierta amplitud, una señal muy concreta, ¿de acuerdo? Utilizaron un algoritmo evolutivo para obtener... Que te interrumpa un momentico, hablando de señales concretas, queremos saludar a la señora María del Carmen que nos está escuchando. Tenemos una María del Carmen en España, pero otra también aquí en el sur. Muchísimas gracias por estar aquí siguiendo la transmisión y muchas gracias por ese corazón tan grande que tiene con los animalitos. Disculpa, Francisco. Gracias. Dale, no te preocupes. Bueno, les decía, se necesitaba diseñar una antena que tuviera la capacidad de recibir o de captar una señal con una frecuencia y una amplitud muy específica. Y lo que hicieron fue utilizar un algoritmo evolutivo para que éste les entregara un diseño de una antena lo más óptimo posible. Como el algoritmo es capaz de ir iterando poblaciones, ir mejorando a través de poblaciones, entonces el algoritmo poco a poco les fue entregando diseños de antenas hasta que entregó un diseño de antena que, según pues como se había diseñado el programa, era el más óptimo. Era una antena de hecho con una forma bastante particular, era como una especie de Z. ¿De acuerdo? Según ese algoritmo, ese era el mejor diseño posible para la señal que necesitaban captar. ¿De acuerdo? Entonces, él poco a poco fue entregando diseños de antenas. Unas eran unos palitos, otras eran como una especie de S, otras eran circulitos. Y a través de que fueron iterando poblaciones, fue cambiando hasta llegar a ese diseño. Y ese es el diseño como tal, el resultado final de ese algoritmo evolutivo. Esos son problemas muy concretos, ¿de acuerdo? Eso es relacionado con los algoritmos evolutivos. Luego está la lógica difusa, que ya funciona. O sea, el algoritmo biológico, dijiste, evolutivo, ¿no? Evolutivo. Es el evolutivo. Uh-huh. Ah, ok, muy bien, entendido. Sí, evolutivo quiere decir que puede no solamente ir iterando poblaciones o ir mejorando a través que va pasando poblaciones el tiempo, sino que además puede entregarte un resultado óptimo según pues como ya ha sido diseñado el programa, ¿de acuerdo? Ok, entonces todo esto de ChatGPT y estas herramientas para hacer dibujos y videos son de carácter de algoritmo evolutivo. No, okay. No, ChatGPT, al igual que Midjourney y varias inteligencias artificiales, son redes neuronales. Ya es una cosa completamente Bueno, muy distinta. bien. Ya llegará el momento en que nos digas entonces, eso. Teniendo en cuenta todo lo que acabas de explicar digamos, alrededor de los algoritmos genéticos, el siguiente punto es la lógica difusa. ¿Qué quiere decir eso? Vale. Resulta que los programas, cualquier programa o cualquier computadora como las que estamos utilizando cualquiera de nosotros en este momento, los celulares, todos estos aparatos, funcionan a través de un sistema que se llama sistema binario, unos y ceros, ¿de acuerdo? Ellos procesan esos unos y ceros y nos entregan valores concretos, valores cuantitativos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo a mi celular le pregunto, le digo, ¿qué hora es? Él me dice, bueno, son exactamente, perdón, me cambié de pantalla, son las 6:36, son las 6:36 pm, me está dando un valor concreto. Pero si yo le pregunto a mi papá o le pregunto a Ignacio qué hora es, él me dice, no sé, pero eso es la tarde o va a ser la noche, ¿de acuerdo? Sí. Tú no sabes exactamente qué hora, tú no sabes exactamente el número de la hora que es, pero me puedes dar una idea de la hora que es porque me dices, está anocheciendo. Entonces yo puedo decir, vale, puede ser las 6 de la tarde o las 7 de la noche, pero me puede dar una idea. Y con eso, pues yo puedo, no sé, decir, vale, pues ya me voy a bañar o voy a cenar o lo que sea, ¿no? Voy a salir porque ya tengo una idea de la hora que es sin saber el número concreto.
Esa es una capacidad que tenemos nosotros, los seres vivos, concretamente los humanos, de poder entender nuestro mundo, entender detrás sin necesidad de que se nos dé valores concretos. Las computadoras normalmente no pueden hacer eso. Ellas necesitan que tú les des un número concreto, un valor cuantitativo, y te entregan un valor cuantitativo. La lógica difusa, pues, puede utilizar precisamente ese principio de no necesitar valores concretos, de no necesitar valores cuantitativos para poder no solamente entender lo que le está, la entrada que está recibiendo, sino poder entregarte un resultado sin necesidad de darte un número concreto. ¿De acuerdo? Eso es básicamente la lógica difusa. Un ejemplo de esto, un ejemplo sencillo. Supongamos que necesitamos controlar la temperatura de este espacio, de la habitación en la que estoy yo en este momento. Si yo diseño un programa tradicional o un sistema tradicional basado en sistemas, ¿qué son? Sí, un termostato que es analógico, sistemas analógicos. ¿De acuerdo? O un chip, lo que sea, que utilice para poder controlar. Entonces, ¿qué pasa? Él va a tener un sensor y un actuador. ¿De acuerdo? El actuador que va a ser un ventilador o una resistencia, un radiador, lo que sea. Y el sensor va a ser un aparatico que está diseñado para medir la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que la temperatura en este espacio es de 25 grados centígrados y yo quiero que la temperatura baje y sea de 18 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces el programa sabe que la temperatura debe llegar a 18 grados centígrados. El sensor le está indicando 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Básicamente va a encender un ventilador para que la temperatura comience a bajar poco a poco y el sensor va a ir leyendo esa temperatura, ¿de acuerdo? Va a pasar de 25 grados, luego a 24 o 23 grados y el sensor va a leer eso. El programa va a seguir manteniendo el ventilador encendido porque todavía no ha llegado a la temperatura que esperamos. A medida que va llegando y se va acercando 19 grados centígrados, 18 grados centígrados, el sistema va a apagar el ventilador porque el sensor le está indicando que la temperatura del espacio es de 18 grados centígrados, que es la que el sistema esperaba, y por ende va a apagar el ventilador. ¿De acuerdo? De hecho, eso pasa con el motor de un carro. Vale, claro. Cualquier sistema que utilice temperatura como entrada y que busque controlar una temperatura o cualquier otra variable, pues va a utilizar esos principios, ¿de acuerdo? Va a utilizar esos principios. Entonces, y con cualquier otro valor, el nivel de un tanque, la cantidad de luz en un espacio, bueno, lo que sea, cualquier variable que sea analógica, la va a poder procesar de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora, la lógica difusa no necesita que tú le des como tal un valor concreto de temperatura, ni necesita que tú le pidas un valor concreto de temperatura. Es decir, yo le puedo decir a la inteligencia artificial basada en lógica difusa, le puedo decir, está haciendo mucho calor en mi habitación, quiero que esté más fresco, ¿de acuerdo? Entonces él va a entender que tiene que bajar la temperatura para que esté más fresco. Más fresco es no muy frío, ni tampoco muy caliente, es fresco. Entonces va a empezar a bajar la temperatura hasta obtener una temperatura más o menos fresca, ¿de acuerdo? Obviamente esto es mucho más complejo, hay un tema de reglas y de conjuntos que tú vas programando de acuerdo a lo que se necesita en concreto en la aplicación que vayas a utilizar, ¿de acuerdo? Es más complejo, pero eso es básicamente como un ejemplo muy sencillo de cómo funciona o cómo opera la lógica difusa. Vaya, vaya. Entonces ahí interpreta, ahí la inteligencia artificial interpreta el ambiente. Exacto, no más que el ambiente está interpretando lo que tú le estás diciendo. Yo le puedo decir, está haciendo mucho calor, quiero que esté más fresco el ambiente, ¿de acuerdo? Pero tiene que agregarle el quiero que esté más fresco. Pues sí, porque de lo contrario, pues, ¿qué va a hacer? O sea, pero bueno, esa relación entre caliente y fresco también la tiene que establecer la inteligencia artificial. Es decir, no la inteligencia artificial, quien diseña la inteligencia artificial. La inteligencia artificial por sí sola no lo puede establecer. Quien diseña la inteligencia artificial, el sistema de lógica difusa, establece qué es caliente, qué es muy caliente, qué es fresco, claro, qué es frío. Alexa baja la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de esa inteligencia artificial difusa ahí para bajar la luz? ¿Cómo sabe ella hasta dónde bajar la luz? ¿Cómo identifica qué es la luz? Según cómo está diseñada. O sea, si bajar la luz mucho o poco,
¿Cuánto es mucho o poco? Pues de acuerdo a cómo esté diseñada. Ok. ¿Listo? Mucho o poco, o entonces pues si baja la luz un poco, entonces la bajará, qué sé yo, Entonces tiene un cierta montón de cantidad tiene un concreta. montón de datos ahí porque la gente puede decir mucho, poco, un poquito, más luz, menos luz, ¿sí? Dependiendo, sí, dependiendo de cómo esté diseñada. Sí, o sea, Y, yo puedo que simplemente los niveles de temperatura o de luz sea mucho, medio o poco, o puedo hacerlo mucho más complejo, muchísimo, muchísimo, medio alto, medio bajo, bajo, muy bajo, como bueno, quiera. una pregunta. Eh, con un regulador análogo se puede hacer más o menos lo mismo, como cuando pone una estufa en alto, medio o bajo, ¿ya? Pues, con el movimiento de un botón. En este caso, lo que se, lo que se viene simplificando es el uso digamos, de botones, ¿no? O No exactamente. switches. Y se reemplaza por una comunicación de la persona hacia la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial vaya manejando todos esos niveles. ¿Es así? No necesariamente porque tú puedes tener un programa netamente analógico que tú le des unas entradas de voz y él opere según esas entradas de voz sin que necesariamente sea una inteligencia artificial. Pero la pregunta es muy buena, ¿por qué? Porque creo que lo que estás tratando de decir es decir, bueno, si yo ya puedo hacer eso con un sistema, pues un regulador tradicional para luminosidad o para temperatura o para nivel de un tanque o lo que sea, ¿para qué Un dimmer. utilizaría una inteligencia artificial? ¿Para qué utilizaría un control difuso, un control de lógica difusa? Pues es muy buena pregunta. Justamente, bueno, una de las investigaciones que estoy llevando a cabo actualmente tiene que ver con lógica difusa y ayer justamente tenía un debate con uno de los ingenieros respecto a eso, así que lo tengo fresquito. Resulta que ese regulador tradicional normalmente está basado en una o dos entradas y una o dos salidas, lo cual es suficiente, pero es muy básico. Un sistema basado en lógica difusa puede considerar muchos más valores o muchos más factores, además de simplemente, en el ejemplo pues de la temperatura actual y la temperatura esperada. Muchos más factores. Puede tener en cuenta el factor de el clima, el exterior, la hora del día, si está de día o si está de noche. Puede tener en cuenta no solamente la temperatura de ese espacio, sino la temperatura del exterior. Puede tener en cuenta si afuera está haciendo viento o no está haciendo viento. Puede tener en cuenta un montón de cosas para poder tomar la decisión más óptima. Puede tener en cuenta Exacto. que, por ejemplo, el ventilador puede estar consumiendo demasiada energía, entonces puede que no sea necesario activarlo, puede que simplemente con abrir la ventana baste, ¿me entiendes? O sea, puede tener en cuenta un montón de variables extra para tomar una decisión, porque literalmente la lógica difusa lo que hace es tomar una decisión, ¿de acuerdo? La más óptima, ¿de acuerdo? Obviamente eso depende de muchos factores, vuelvo y les digo, depende de cómo esté diseñada y cómo esté concebida la inteligencia artificial y quien la diseña o quien la concibe, pues son ingenieros, son desarrolladores. Ya. Ella por sí sola no puede concebirse, no puede crearse a sí misma. Ella tiene que tener a alguien que la diseñe para ejemplos concretos. Bueno. Y ahora, ¿qué significa redes neuronales? Bueno, pues resulta que los ingenieros relacionados con la inteligencia, Ignacio se nos fue. Vea. Ignacio se aburrió y se fue al baño. Pero siga que ya viene. Vale, vale. Bueno, las redes neuronales básicamente ocurrió muy similar a lo que ocurrió con los algoritmos evolutivos. Y es que el comportamiento de las neuronas, que están pues, en casi todos los cerebros de los seres vivos, se puede modelar matemáticamente, se puede parametrizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los ingenieros? Dijeron, pues nosotros tenemos un modelo matemático de una neurona que de hecho es bastante sencillo, es bastante simple. Una neurona lo que tiene es recibe impulsos eléctricos y entrega impulsos eléctricos. Entonces el modelo matemático, obviamente, para concebirlo no fue fácil, pero en su momento
Una vez obtenido ese modelo, esa parametrización del comportamiento de una neurona, pues fue muy fácil tenerlo y manipularlo. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, se puede diseñar un programa, ¿sí? Un algoritmo que sea capaz de tener n cantidad de neuronas y n cantidad de capas, ¿de acuerdo? Porque un sistema de redes neuronales tiene tanto cierta cantidad de neuronas como cierta cantidad de capas, y de eso depende su tipo y su complejidad, ¿de acuerdo? Un sistema ¿Qué muy son simple. esas capas? Bueno, resulta que las neuronas, en términos de estructura, de estructura algorítmica, se van apilando en filas, ¿de acuerdo? Se van apilando en filas, una frente a la otra, ¿de acuerdo? Una fila, bueno, más bien columnas podría decirse porque van, digamos, en esta dirección. Una columna, ¿sí? Y luego enfrente la otra columna, y luego enfrente la otra columna, y luego enfrente la otra columna. Resulta que aquí yo puedo tener 20 Perdona, un neuronas. momentico, ¿estas columnas están hechas en valores numéricos? Bueno, en un algoritmo, ¿de acuerdo? Un algoritmo que tiene una estructura específica para diseño de redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, tú, pero digo es en forma de estructura algorítmica. Tú tienes, digamos, en la primera parte, en la primera columnita tienes 20 neuronas, en la segunda columna tienes, un ejemplo, 10 neuronas, en la tercera columna tienes 40 neuronas, ¿de acuerdo? Sigamos con ese ejemplo. Primero 20 neuronas, luego 10 neuronas y luego 40 neuronas. ¿Cuántas tienes en total? 40 es 70. 70 neuronas, 70 neuronas. Entonces tienes un sistema de redes neuronales de 70 neuronas. ¿Cuántas capas tendría? La primera, la segunda y la tercera. 3 capas. Sin importar el número. Sí, o sea, tú puedes tener Solo n, que n cantidad. apiladas en la misma columna. Sí, tú tienes en la primera capa tienes 20 neuronas, en la segunda capa tienes 10 neuronas y en la tercera capa tienes 40 neuronas. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Es un ejemplo. Eso depende de la necesidad, depende del tipo de la red neuronal, depende de muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero básicamente ese es el ejemplo, ¿no? En la primera capa tienes 20 neuronas, en la segunda capa tienes 10 neuronas, en la tercera capa 40 neuronas, en total tienes un sistema de redes neuronales de 70 neuronas con 3 capas, ¿de acuerdo? Hay cosas muchísimo más complejas. El algoritmo de YouTube tiene como 300 capas y como 1000 y pico neuronas. O sea, eso depende. Eso depende del diseño concreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya quedémonos con el ejemplo concreto que teníamos, ¿no? Tenemos esas 3 capas. Entonces yo puedo hacer conexiones entre todas esas neuronas de cada capa, ¿de acuerdo? Las 20 neuronas las puedo conectar con las 10 neuronas que tengo en la siguiente capa y hacer todas las conexiones posibles que hay entre esas. Y lo mismo con la siguiente capa, las 10 neuronas de la segunda capa con las 40 neuronas de la tercera capa, las puedo conectar entre ellas y hacer todas las conexiones posibles que puedan haber entre esas 10 neuronas de la segunda capa y las 40 neuronas de la tercera capa. ¿De acuerdo? Todas esas conexiones posibles. Y cuando yo le doy una entrada, le digo, no sé, necesito, a ver, un ejemplo concreto. Qué sé yo, mi termo es color gris, entonces él puede tomar, la red neuronal puede tomar diversos caminos de todas esas conexiones que hay entre las neuronas y darte un resultado, ¿de acuerdo? Darte un resultado concreto. ChatGPT, por ejemplo, es una red neuronal. ChatGPT, por ejemplo, es una red neuronal. Funciona a través de capas y tiene, pues obviamente, las redes neuronales se entrenan. A ver, aquí estamos hablando de términos técnicos, ¿no? Los algoritmos evolutivos aprenden, pero las redes neuronales se entrenan, ¿de acuerdo? Se entrenan. Yo me acuerdo que cuando yo vi pues todo este tema de la inteligencia artificial, hice un ejercicio de clase en el que teníamos que desarrollar una inteligencia artificial que fuera capaz de reconocer rostros. Entonces éramos 4 compañeros, creo, en el grupo, y los 4 a la red neuronal, a la base de datos de la red neuronal, le entregamos un montón de fotos de cada uno de nosotros, un montón de selfies de nuestra cara de cada uno de los 4 integrantes. Entonces, lo que le teníamos que entregar como tal, bueno, ese fue el entrenamiento de la red neuronal, la cantidad de fotos. Entre más fotos le entregáramos de cada uno, mejor. Yo me acuerdo que me tuve que tomar como 300 fotos de mi cara y subirlas en una carpeta para que la red neuronal pudiera acceder a esa carpeta y aprender, ¿de acuerdo? Yo le decía, estas son las fotos de Francisco, estas son las fotos de Sutanito, estas son las fotos de Fulanito, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la entrada de la red neuronal? Ahora pues debe de ponerla a funcionar. Una foto de alguno de nosotros,
¿de acuerdo? ¿Y cuál era la salida? Él tenía que decirnos cuál, en esa foto, cuál de nosotros era en la foto, ¿de acuerdo? Eso fue un ejercicio que hicimos en clase, recuerdo yo, identificación de rostros, ese es el ejercicio. Una red neuronal que es capaz de identificar rostros, por supuesto, evidentemente había que entrenarla, al igual que funciona ChatGPT. ChatGPT se debe entrenar, ¿de acuerdo? En el caso de la identificación de rostros, ¿con qué se entrenaba esa red neuronal? Pues con fotos de nosotros. Una red neuronal o una inteligencia artificial basada en lenguaje, en modelos de lenguaje, se entrena con texto, con palabras. Ya. Uf, o sea que es una cuestión bastante compleja. Duele la cabeza, ¿no? Duele. Sí. Duele tratar de entenderlo. Demasiada información para un minuto. Demasiada información para tratar de abarcarla en un podcast, pues, de 1 hora y media. Claro, sí, obvio, sí. Normalmente, pues, estas son cosas que uno aprende en semanas. Claro. Pero bueno, igual es como la forma más simple, más resumida y más sencilla de poderlo explicar. ¿De Bien, acuerdo? entonces lo que hemos visto hasta ahora es que la inteligencia artificial... Álvaro, yo creo que esto vamos para otro programa, no sé. ¿Quieres que negociarlo ahí con tu hijo? No hay ni vainas. Dale doble cena esta noche. La llave del refrigerador, algo, motívalo ahí, porque lo que yo voy entendiendo hasta el momento es que la inteligencia artificial, yo no sé si sea inteligencia como tal. Es decir, si yo entiendo la inteligencia como la habilidad para resolver problemas, ¿verdad? Ujú. Y que es una habilidad progresiva y que a mayores problemas, mayor habilidad y mayor inteligencia se desarrolla desde un punto de vista, desde un parámetro cero, ¿no? a un parámetro resultado. Entonces yo lo que veo es que por sí sola la inteligencia artificial no ejecuta este movimiento, sino lo que veo es que hay un motor que toma un montón de opciones, que está lleno, es como una caja llena de opciones, llena de información, y ese motor identifica de acuerdo a la relación que le dan ese montón de información. Es decir, y ejecuta la solución al problema que el usuario está planteando. Es decir, una inteligencia artificial aplicada a lo que hablábamos, el ejemplo, la regulación del clima, que podría ser un aire acondicionado con difusa, ¿cómo es? Con lógica difusa, ¿verdad? ¿Sí? Voy bien, ¿no? Tú me corriges y Sí. tú me dices, bestia, eso no es así, y yo, ¿listo? Tranquilo, Okay. Que no estamos en una clase. Si estuviéramos en una clase, sí te diría, no empieces a... No, pero igual, dime, eso no importa. Bestia, calla, yo callo. Entonces, un aire acondicionado con inteligencia artificial difusa, ¿verdad? Que funciona ahí, no puede ser llevado a, por ejemplo, otro ambiente para que desarrolle otra actividad de esa inteligencia artificial. O sea, no puede ser llevado a solucionar un problema de ubique los cubos cuadrados, ubique los cubos rojos y ubique los cubos verdes, ¿correcto? No. Eso es claro, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ahí es donde yo veo sustancialmente la diferencia entre esto a lo que le llamamos inteligencia artificial y la verdadera inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia te permite regular el frío y el calor y te permite desplazarte a otro sitio y escoger los cubos azules o rojos. De allí que me sorprende muchísimo más el ser humano. Porque si... A ver, evidentemente, si vamos a comparar un programa que es capaz de regular la temperatura de un espacio concreto con un cerebro humano, pues evidentemente el regulador, así sea de lógica difusa, se queda pero corto, pero por muchísimo, ¿vale? Claro. Pero se puede diseñar sistemas tan complejos como un cerebro humano. Ajá. Lo que pasa es que es difícil. Ajá. Bueno, aquí viene una pregunta redondeando un poquito lo que estaba diciendo Ignacio, porque pues para nosotros realmente todo esto es nuevo, ¿no? Bueno, no sé, Álvaro, tú me metes ahí, yo soy de otra generación, yo más o menos...
Sí, pero yo soy mucho más inteligente. Bueno, sí, así también, pero y yo no soy, artificial. pero yo soy mucho más bonito, entonces... Más artificial. Pero aquí nos gana más artificial. Pero aquí Sí, nos gana tu hijo en todo, porque es inteligente, todo, sí. Pelea de bonito, inválidos. buen partido. No, Ahí ¿a está. dónde voy? Por ejemplo, en el ambiente de una sala de cirugía. Em, la inteligencia artificial definitivamente va a apuntar, o ya está apuntando de hecho, pero se va a desarrollar muchísimo más en el campo de la medicina. Para que eso sea posible, se necesita de la ciencia médica, que es lo que el hombre ha venido descubriendo a través de los años. O sea, la inteligencia artificial, lo que entiendo claramente es que por sí sola no tendría ninguna inteligencia. Ha necesitado y necesitará de la inteligencia humana. Capaz eso es lo que Más que define de la que... inteligencia humana, de la intervención humana. Por O de eso, la intervención. capaz eso es lo único que diferencia, o lo único que podríamos decir, o lo único por lo cual podríamos decir que la inteligencia artificial no es vida. Sí, obviamente no es vida. No, pues, Claro, no, pero obviamente... pero en el momento de que tengas un androide dotado de inteligencia artificial con la capacidad de expresar emociones y que además tenga un nombre y pueda conversarte como cualquier persona, la línea entre qué es vida y qué no lo es se vuelve mucho más difusa. Claro, pero resulta que, bueno, uno podría decir que la educación es igual a la programación, ¿verdad? Porque nosotros podemos hablar, nos comunicamos en un lenguaje y razonamos a razón de nuestra experiencia y nuestra educación, o más bien nuestra educación versus la experiencia, lo que resulta de ejecutar precisamente la inteligencia en la vida, pues es lo que nos produce Claro, la personalidad, etcétera, etcétera. pero ¿cómo Sí, aprendemos nosotros? claro, ese es el O sea, tema. cuál es el proceso de aprendizaje de un humano, de un ser vivo, o de Pues cualquier ser vivo, no solamente el humano? a través de los sentidos, ¿no? Nosotros percibimos la vida a través de los sentidos. ¿Y qué son los sentidos? Receptores, Entradas. entradas, programadores, exacto. No programador, porque es que, No, a ver, no. una cosa es programar y otra cosa es aprender. Sí, sí, no. Entonces yo te digo, Lo que quiero... tú puedes programar una inteligencia artificial para que ésta tenga la capacidad de aprender, que es lo que se conoce como machine learning. Perdónenme en inglés, machine learning o Pero aprendizaje de máquina. a eso iba, pero entonces tiene la capacidad de sentir el mundo. A ver, a ver. Créanme que el debate de que si puede una inteligencia artificial sentir el mundo, que si puede una inteligencia considerarse como vida, no lo vamos a resolver aquí. Es un debate que todavía está en auge y que los mejores filósofos y científicos del mundo todavía no han logrado resolver. Entonces nosotros tres no lo vamos a resolver aquí. Pero Ok. lo que sí es cierto es que si en sentir te refieres a percibir El mundo, sí, cosas del exterior, podría. podría. Pero se necesita mucho más avance. No creo que de momento. O puede que no. O puede que no, sí. Lo que pasa O puede que es ya que... esté. Es que, a ver, una cosa también que hay que aclarar. Una cosa es la inteligencia artificial en el área del desarrollo tecnológico y otra cosa, perdón, es la inteligencia artificial comercial. YouTube es una inteligencia artificial comercial que utiliza todo el mundo. ChatGPT es una inteligencia artificial comercial que utiliza todo el mundo. Pero es que el desarrollo tecnológico que hay actualmente es brutal. Entonces, cosas que están ocurriendo en laboratorios o en centros de investigación que nosotros ni nos enteramos a menos que busquemos en una revista científica súper concreta y súper prestigiosa, están ocurriendo actualmente, que no son comerciales y que no se han lanzado al público, pero que están realizándose. ¿De acuerdo? Incluso yo estuve viendo algunos videos cortos, o lo que llaman reels, donde presentan unos vehículos que no están a la venta en las vitrinas, pero que son los vehículos del futuro. Sí, los En llaman diseños, prototipos. en luces, en todo el equipamiento interno. Es una cosa impresionante
pienso yo, bueno, ¿cuánto costará un vehículo de esos? Que usted prácticamente le hable y abra las puertas, encienda el motor, tenga unos sistemas de navegación, pues de Claro, última, de es que última una cosa generación. es desarrollar, claro, es que una cosa es desarrollar tecnología y otra cosa ya es hacer esa tecnología comercial, hacerla cotidiana para el uso de cualquier persona, ¿de acuerdo? Es como la computación se comenzó a desarrollar y años después fue que tú podías comprar un computador y tenerlo en tu casa y utilizarlo para trabajar o para jugar o lo que sea. Eso ocurre con cualquier tecnología, ¿de acuerdo? Entonces en la inteligencia artificial va a ocurrir lo mismo. Ahora, hablando de este tema de los autos, y yo, bueno, también quería hablar un poco del tema de las aplicaciones de la tecnología y de la inteligencia artificial en el área de la medicina, pero sí quiero contar más o menos cómo funciona, por ejemplo, el tema del autopilot, del piloto automático. Y es que también funciona con redes neuronales. Algunos pueden combinar, ¿no? Pues se puede combinar lógica difusa con redes neuronales o con algoritmos, como quieras. Eh, pero sí pasa concretamente, no sé si ustedes de pronto han jugado o han visto este juego de GTA, de San Andreas. Eh, sí, Vale. tu padre me comentó que había llegado a no sé cuántas misiones se había completado el otro día con un personaje que tenía ahí. Sí, GTA. Hay otro juego que también se llama Gran Turismo. También, sí, 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 Ajá, Gran sí, Turismo, sí. Forza Horizon o Forza Gran Turismo. sí. Bueno, Forza Horizon o Forza Gran Turismo es un videojuego, pero en este videojuego tú puedes obviamente utilizar físicas que asemejen mucho a la realidad. Entonces, hay ingenieros que han desarrollado coches que existen en la realidad, que son comerciales, a partir de estos videojuegos. O sea, los han desarrollado ahí, los han probado ahí. ¿De acuerdo? En entornos completamente virtuales. Esto es perfectamente normal en el área del desarrollo tecnológico. Nosotros siempre, por lo general, probamos en entornos virtuales los sistemas que a la final, en algún momento, van a probarse en ámbito real y finalmente van a convertirse en comerciales. ¿De acuerdo? Estaba diciendo, Eh, sino que tenía el micrófono apagado, que son los Julio Verne de ahora. ¿Qué? El desarrollar a partir de un videojuego, No, pensar en convertirlo en y no solo de algo. videojuegos, sino de entornos virtuales. Por ejemplo, los robots que se utilizan para cirugía, esos robots primero se entrenan en entornos virtuales antes de llegar a hacer un corte o una sutura en un tejido real, en un tejido ya sea humano o de algún animal para hacer pruebas, ¿de acuerdo? Entonces no solamente videojuegos, sino en cualquier entorno virtual. Pero les doy el ejemplo de estos videojuegos porque son videojuegos conocidos. GTA, concretamente GTA tiene una posibilidad y es que es el típico videojuego del mundo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una enorme variabilidad de escenarios en los que tú te puedes encontrar inmerso dentro de ese juego. Tú puedes tomar un vehículo, comenzar a cometer infracciones, meterte por entre callejones, atropellar gente, puedes si quieres hacer misiones, puedes si quieres no, puedes interactuar con personajes del juego. Existe una gran variabilidad de escenarios en los que te puedes encontrar. Ese es el típico juego de mundo abierto. Resulta que hay compañías que utilizan pues sus vehículos sistemas de autopilot que fueron entrenados utilizando el videojuego de GTA. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de esta manera podrían entrenarse, o sea, en cuestión de un día, podrían entrenar cientos de horas, eh, pues la inteligencia artificial puede entrenar cientos de horas en cuestión de un día, utilizando pues varias ejecuciones de este programa a la vez, obviamente en computadoras muy potentes, pero utilizando varias, varios programas de estos ejecutados a la vez y aprendiendo pues a ejecutar acciones a través de pues la enorme variabilidad de posibilidades dentro del juego. ¿De acuerdo? Ok. Entonces eso es aprendizaje en máquina. Toda esa es información que a la final ese sistema de autopilot o de piloto automático utiliza para poder funcionar sin necesidad de que tú intervengas físicamente en la conducción. ¿De acuerdo? Hay A muchas ver, formas también de diseñar sistemas de autopilot. Hay compañías que han diseñado su propio entorno de tráfico para que su sistema aprenda y que además utilizan toda la información de los vehículos que se encuentran circulando en la realidad para utilizar toda esa información y así el sistema esté mejorando constantemente. Entonces, cada quien lo diseña a su manera, pero es un ejemplo muy interesante de una inteligencia artificial diseñada para la conducción autónoma,
aprendiendo dentro de este entorno del juego de GTA, que es de mundo abierto. Wow. Bueno, Bueno, sí. Álvaro, dígame. Dime. Sí. No, ¿qué Es ibas a que decir? yo soy aficionado al Flight Simulator y estaba pensando. Sí, ahorita le estaba diciendo ahorita le decía a en Francisco que de tus experiencias con GTA, precisamente. No, de hecho, sistemas, o sea, sistemas de inteligencia artificial para navegación de vuelo también existen. También existen, no, Claro. no solo en drones, en aviones también hay drones, hay aviones, o sea, aeronaves que son capaces de funcionar completamente de manera autónoma, basado en inteligencia artificial, obviamente operando o aprendiendo, pues, ya sea con sistemas de simuladores o lo que sea, pero también existen. Bueno, Qué bueno. brutal. Claro, es que ahorita actualmente todo el mundo habla de ChatGPT, pero es que ChatGPT solo es un modelo de lenguaje, uno enorme y supremamente polémico, pero es que la inteligencia artificial tiene enormes aplicaciones Sí, en casi que yo todos los ámbitos de la tecnología. tengo como 2 millones de preguntas. Y un montón de tema para charlar. ¿Qué hacemos, Álvaro? ¿Lo comprometemos aquí en público a tu hijo para que le dé vergüenza con los 400 en TikTok y nuestros youtubers también que nos están viendo ahorita y quede comprometido para el próximo miércoles? ¿Qué dice Francisco? A ver, pues, a ver qué pasa, que yo pues, trabajo pues, bastante, entonces pues, las veces que no he podido presentarme pues es porque tengo que cumplir con mi trabajo, pero yo por supuesto, yo con todo el gusto, yo estoy feliz de compartir acá con ustedes y de hablar de este tema de la tecnología y que a mí me fascina y de la inteligencia artificial que para mí pues, es algo completamente cotidiano y que es muy apasionante para mí, entonces no, no es como una obligación o un compromiso Y es que no que yo vamos, lo hago con todo el gusto. no vamos ni en un cuarto de, de- No, del tema. ni siquiera hemos hablado de ChatGPT, ya va una Por hora. eso, por eso. Entonces yo creo que bien vale la pena, Álvaro. El próximo martes, ¿qué dices tú? ¿Martes? Digo miércoles, perdón. Miércoles. Es que mire, tenemos, por ejemplo, bueno, ya evacuamos a Elon Musk y ya No, definimos qué no es lo del que pasa con todo. No, Elon. No, para nada, no. no, de Falta. hecho, ya que dijo Elon Musk, quiero leerles una noticia y es que, bueno, aparte de lo que, de las declaraciones que hizo Elon Musk, no sé si supieron, creo que la semana pasada, la semana antepasada, Sí. Italia, el país completo, prohibió el uso de ChatGPT, lo prohibió. Es decir, tú si vives en Italia, eres Ah, italiano, no puedes usar ChatGPT, ¿de acuerdo? Y para hoy, allá hoy, iba. Ahora, hoy justamente, noticia fresca, noticia del momento, porque estaba viendo mi Instagram y mi Instagram está bastante lleno de noticias de tecnología. Es una página concreta la que hizo la publicación, se llama Sataka, se las recomiendo mucho, es una página española. Y el titular dice así: España ya se plantea prohibir ChatGPT por su impacto en la privacidad. Europa sigue el camino de Italia, es decir, que esa decisión que tomó Italia probablemente se replique. Quiero leer la noticia completa. Dice: España se suma a Italia en la posible prohibición de ChatGPT debido a preocupaciones sobre la privacidad de datos. La Agencia Española de Protección de Datos ha presentado una solicitud para evaluar el impacto de la plataforma en la protección de datos. Francia, Irlanda y Alemania también están considerando medidas similares. Incluso la administración Biden, o sea, Estados Unidos, está evaluando si es necesario poner barreras al uso de ChatGPT. Pese a que la capacidad de ChatGPT es asombrosa, se ha comprobado que la plataforma de inteligencia artificial no sabe guardar un secreto. Usuarios profesionales y particulares pueden llegar a introducir información sensible o personal que puede o no cumplir con el RGPD, no sé qué es el RGPD, es una regulación sobre El el reglamento tratamiento. de propiedad secreta, yo no sé qué, sí, es un reglamento. Ajá, sí, algo tiene que ver relacionado con la protección de datos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces estaremos pendientes de cómo se va desarrollando el acontecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente hay un tema de protección de información que probablemente ChatGPT no ha considerado. Y es algo que también quería yo hablar acá respecto a ChatGPT, aunque bueno, en el programa que hagamos la otra semana lo podemos ampliar. Y es que, a pesar de que lo que mucha gente cree, ChatGPT sí tiene límites, ¿de acuerdo? Evidentemente no es algo que vamos, lo digo de una vez, lo claro de una vez, no es algo que vamos a probar en vivo, en directo, porque sería muy irresponsable de nuestra parte,
Pero si tú le haces preguntas relacionadas con temas ilegales o temas poco morales, ChatGPT tiene límites y te va a decir, hey, yo no te puedo dar una respuesta relacionada con este tema porque es ilegal o es inmoral o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces sí tiene límites. No los vamos a tocar aquí en vivo porque me parece una responsabilidad de hacer eso en vivo y en directo. Claro. Pero se puede, ¿de acuerdo? Tiene límites. Ahora, respecto al tema de las regulaciones, voy a dar mi opinión así a grandes rasgos. Sí me parece bien que las inteligencias artificiales sean reguladas y sea vigilada su desarrollo. Me parece muy bien porque es algo que fácilmente se puede salir de las manos y no por los desarrolladores ni por las empresas que los desarrollan, sino por nosotros los usuarios, porque es que el ChatGPT, como muchas inteligencias artificiales, aprende de todos sus usuarios. Entonces, Mire, lo que puede ocurrir es no un desarrollo responsable, pero sí un uso irresponsable. Eso por un lado. Pero tanto como prohibirlo, sí me parece demasiado extrema la decisión, claro, pero sí se porque podría están regular. asustados. O sea, hay un susto con la inteligencia artificial. Y les voy a comentar una cosa que me enteré hoy. Y me enteré a través de DW. Ujú. Están hablando de que han contratado una cantidad de etiquetadores. Estos son personas que están eh, introduciendo, yo no sé cómo es que se llama esa cosa, digamos como a la memoria del chat GPT, cosas que van a quedar por fuera de lo que tú estás diciendo, ¿no? Que si usted le va a preguntar respecto de cierto tema, no se lo va a contestar. Y eso es porque hay un ejército de gente, especialmente en los países pobres, contratadas a menos de $2 hora, para estar trabajando continuamente, viendo material, digamos, que a ellos mismos les causa una impresión tremenda como violaciones y otras cosas, para precisamente ayudar en la programación de la inteligencia artificial para que rechace, ponga barreras a ese tipo de temas, que era exactamente lo que tú estabas diciendo, que si le vas a hacer una pregunta que sea ilegal, no te la va a responder. Decía el programa que estaba viendo hoy que estas personas se están viendo por la cantidad de horas que están trabajando en el repetitivo y repetitivo y repetitivo para lograr ese cometido, incrustadas, digámoslo así, dentro de esos temas que son alienantes, se están viendo afectadas, y que no se está teniendo en cuenta esa afectación mental que están teniendo estos que están trabajando de una forma, digamos, una especie de explotación, porque se está trabajando con gentes en países pobres a menos de 2 € hora, mientras que todos estos, digamos, programadores, los de las inteligencias, están llenando los bolsillos de euros. Hay un ejército de gente, como una especie de nuevo colonialismo, que está trabajando a un sueldo de miseria para hacer ese trabajo que, digamos, sería como el trabajo que va a ser beneficioso, sí, para el uso de la inteligencia artificial, pero es un trabajo bastante Pues sucio. realmente la noticia me parece muy, muy rara, muy inverosímil, porque normalmente cuando se hace eso, cuando se contratan países pobres para que ejecuten acciones repetitivas, normalmente es con fines de corrupción o de, o de, o de estafas o cosas así. Normalmente no se utiliza para desarrollo. Y lo otro es que, pues si son entradas, pues al fin y al cabo lo que están haciendo es alimentar. O sea, si lo que pretenden, no sé, no conozco la noticia, pero si lo que pretenden es a partir de entradas que le ingresan al chat GPT, evitar que, o bueno, ayudarle a que se limite, y realmente no están haciendo nada, porque quien tiene que encargarse de que el chat GPT se limite es quien diseña la red, ¿de acuerdo? Y los programadores no, tampoco son personas que estén llenas de dinero. eh, Gracias a esto, o sea, los programadores son gente que trabaja para una empresa concreta que está comprada por otra empresa gigante. Como si vamos a hablar de ChatGPT, ChatGPT es una tecnología que es un producto de una empresa de desarrollo tecnológico que se llama OpenAI, y que el dueño de OpenAI es Microsoft.
Entonces, realmente los que se están llenando dinero pues son los dueños de Microsoft, no los programadores. Los programadores tienen su salario. Ellos los contratan para que hagan un programa para que desarrollen y tienen un salario. Los programadores no están llenando dinero. Son los dueños de las empresas que tienen pues en su bolsillo el desarrollo tecnológico. Entonces, realmente yo por lo menos tendría que revisar bien esa noticia porque se me hace muy raro, porque por lo general, porque por lo general, por no decir siempre, no sé qué pasó con Ignacio, pero no lo veo ni lo escucho. Aquí estoy. Estoy absorto en la inteligencia artificial. Pero tu cámara no se ve por si acaso. No, pero es que yo nunca salgo al aire. Respondo por todo. El que quiera conectarse conmigo por privado lo atiendo, pero yo en un mundo, en un mundo en donde todo es visible, prefiero ser invisible. Ok. Prefieres mantenerte en la sombra. Soy la voz en off, exacto. Soy Batman. Más o menos, gracias, sí. Favor que me hace. Vale. Pero bueno, entonces yo creo que, porque es que esa noticia yo la vi. Que te iba a decir que pero pues es un canal serio. Es que noticias, bueno, vale, pero también hay que ver cuál era el contexto de la noticia, porque sí, generalmente cuando alguien contrata a cientos o miles de personas de países pobres para que hagan una acción repetitiva, es porque tiene que ver con hacking no ético, o porque tiene que ver con estafas, o porque tiene que ver con corrupción, o porque está dentro del mundo de la Deep Web. O sea, esa noticia hay que tomarla con pinzas y ver qué está pasando realmente ahí. Porque hay que tener en cuenta que siempre que hay información polémica sobre algo, va a haber tanto mucha información como mucha desinformación. Entonces hay que tomar con pinzas esas noticias, ¿de acuerdo? Sí, y ese es un tema que tenemos que tocar necesariamente porque alrededor de todo esto han surgido muchos fantasmas, y esos fantasmas están generando temores, o sea, casi que un terror, porque para que lo que comentabas ahora, para que un país como Italia y se esté replicando en otros países, que puede llegar a generar una globalización de terror alrededor de la inteligencia artificial, porque definitivamente va a desplazar los humanos. Saludamos a Arturo Carvajal desde Colombia, que dice saludos desde Colombia y muchas gracias. Ok, genial, muchas gracias, Arturo. Entonces tenemos que ir no solamente caminando a través de la tecnología y cómo se compone, sino a través de todos estos mitos para irlos entendiendo. Y lo que habíamos dicho en el programa que se nos cayó por cuestiones técnicas. Eso nunca pasó, eso no existió, eso es parte del universo virtual de GTA. No pasó. Entonces, poder llegar a los usos inclusive y a salirnos porque es que han salido ofreciendo cursos de manejo de... Pero yo creo que eso lo podemos abordar de una forma más profunda y con la visión de nuestro querido Francisco en la próxima entrega. ¿Te parece? Ya, pero voy a resumir mucho. Los que ofrecen cursos para aprender a usar ChatGPT o para hacerte rico en una semana con ChatGPT son los mismos estafadores, vendehumos que antes te ofrecían el curso de inglés, que mejor dicho, está 7 o la criptomoneda. O los Crypto Brothers, son simplemente o la libertad financiera. Sé tu propio jefe. Pendejo. Sí, o sea, son los mismos. Lo que pasa es que aprovechan temas que son novedosos para utilizarlos y vender. Son unos genios para estafar a la gente, realmente. Y es como los que salen ofreciendo, perdóname, Francisco, cursos, ¿no? Cursos, ¿cómo es que le dicen? Sí, entrenamientos para que usted escriba un libro en 3 meses y se convierta en bestseller. No, pero si ahora el ChatGPT escribe los libros, pero bueno, eso es tema de de la próxima semana. Francisco, Álvaro, muchísimas gracias a todos nuestros youtubers, muchas gracias por estar ahí. Es que ya vamos un poquito pasados, entonces nos queda mucho tema para el siguiente programa, que se va a poner candente, porque son las preguntas que nos va a responder la inteligencia artificial. Lo que ustedes no saben es que Francisco tiene componentes bioquímicos ahora ahí, tiene unos chips implantados y él es parte de la inteligencia artificial y nos va a responder. No, mentiras, es que
Claro, Soy un mensajero de la inteligencia exacto, un artificial. mensajero. Es que Un representante. claro, el tema es tan cercano a todos, un representante, sí, el senador. El tema es Sí. tan cercano a todos y a la vez tan lejano, porque desconocemos de verdad cómo es que nos están llegando los coletazos, entonces, pues es casi que hablar de verdad en otro idioma, ¿no? Así que bueno, a todos agradecerles muchísimo su asistencia y nos estaremos encontrando el próximo miércoles, en donde usted va a sentir que alguien lo observa y va a sentir que hoy tiene la mira de la inteligencia artificial. Nos tienen en la mira, señores, la inteligencia artificial, aquí, en punto de mira. Que estén muy bien. Bye bye. Claro.